Hola, hermano, vamos a penetrar en la palabra de Dios y estamos a final de septiembre, todavía con calor en esta Murcia, y es sábado del año 2017 y estamos en el ciclo A litúrgico de la Iglesia Católica. Es Lucas, en el capítulo 9, del 43 al 45. Dice así: en aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: meteos bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Esto puede pasarnos a nosotros normalmente cuando aquel que nosotros apreciamos te anuncia pues su pasión y su muerte. De una forma escueta, Lucas presenta este anuncio de la pasión, subrayando dos aspectos. Uno, el de Jesús. Jesús es un camino de entrega, y eso es precisamente lo que no solo le cuesta entender a los discípulos, sino que le produce bastante miedo. Y puede ser normal, claro, y es normal. Sabemos que los llamados anuncios de la pasión son reconstrucciones posteriores a los hechos, lo cual no niega el hecho de que Jesús, atento a lo que iba sucediendo, previniera su muerte. La vida que llevaba, pues lo que podía esperar no es otra cosa que la condena. En cualquier caso, lo que parece claro es que el maestro de Nazaret, Jesús, entendió su vida y su muerte en una actitud que puede sintetizarse en la palabra fuerte que se dice entrega, generosidad, donación y todo lo que le podamos poner que sea positivo. Tanto la entrega como la aceptación resultan prácticamente imposibles para lo que llamamos el ego, que piensa primero en él, después en él y siempre en él. Ahí nada más que se da una entrega a un egoísmo feroz. Por eso siente miedo. No puede captar su sentido. El ego se mueve y siente que existe en la comodidad y en la resistencia.
que eso es el símbolo de lo que es nuestra vida, la resistencia y la comodidad en nuestra vida. Por eso la aceptación de entrega, literalmente, lo disuelve todo, y con él la necesidad de controlar. Es precisamente de la necesidad de controlar y donde nace la resistencia a lo que es, en un afán de garantizarse su supervivencia en la comodidad. Este es el ego. Indudablemente todos preferimos, porque somos humanos, la comodidad al malestar, a la prueba, a las dificultades. Pero el problema surge cuando lo absolutizamos por encima de cualquier otro valor. Esa es la fuente de la paralización e indirectamente del miedo a perderlo. Ese es el ego, y ese somos nosotros en muchas ocasiones de nuestra existencia. Si el yo no puede aceptar ni entregarse sin desaparecer, que diríamos aquí con la semejanza, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no produce fruto, eso el ego no lo entiende. Siempre que venimos al presente o nos rendimos a lo que es, que en definitiva aquí es Dios, la identificación con el yo se extingue totalmente. Eso significa que para vivir aquellas actitudes tenemos que situarnos en otro lugar que no sea el ego. Y esa es necesariamente nuestra verdadera identidad, lo que somos. Pero cuando nos reconocemos como vida, es lo que somos y no otra cosa. Nos resulta fácil la aceptación y la entrega, porque no tiene otro sentido esa plenitud que somos cada uno. Cuando nos reconocemos como vida, pues la entrega a esa vida que da su fruto dando vida. Porque ya no soy yo el que tiene que aceptar y entregarse. Lo único que he de hacer es reconocer que la vida ya ha aceptado todo lo que aparece. Como dice Jet Foster, dice esto: aunque este momento pudiera parecer inaceptable para mí, para ti, en un nivel más profundo ya ha sido aceptado, porque ya es la vida, ya es lo que hemos dicho siempre, lo que es, y no puede ser otra cosa. Y es que ella, la vida, también la que se está entregando a sí mismo en un dinamismo constante
siempre. Mientras permanezca conectado a ella, a esa vida, reconociéndome en ella, la aceptación y la entrega serán posibles, pero mientras no, porque el ego nos ganará. El mismo Jesús, que resumió todo el sentido de su vida y de su muerte en la palabra entrega, lo cual queda especialmente patente en el cuarto evangelio, es el que dijo: yo soy la vida. Y es cuando tú y yo nos entregamos a los demás, pues somos vida. Porque el que se entrega no se queda nada para él, lo entrega todo. Porque si no entrega todo, la vida no puede ser a medias tintas, que diríamos los humanos. O entregas todo, te donas y te olvidas. Pero esa entrega, esa vida, desaparece tu yo, el egoísmo, que normalmente tenemos todos, y aparece en nosotros, los otros. Ese es el secreto que la vida tiene, mirada positivamente, según la psicología, que es el conocimiento de todo nuestro ser. Por eso este breve relato pone el dedo en la llaga, ahí donde más duele. Empieza situando las palabras de Jesús entre la admiración general. O sea, cuando Jesús era más admirado, entonces precisamente él mismo anuncia su fracaso. Y todos se quedan pues mirando a la luna de Valencia. No entienden papa. Porque Jesús rompe, y tenemos que tener claro esto, rompe la dirección hacia el éxito, tan propia del deseo que caracteriza a los mortales. Y esos mortales somos tú y yo. Desde la tentación satánica del paraíso, porque así lo expresa el Génesis, en el capítulo 3 del 5 en adelante: seréis como dioses, como Dios, si coméis de ese árbol del bien y del bien, que es la vida. La apetencia más fuerte de todo ser humano, ¿sabéis cuál es? Es la aspiración a lo sobrehumano, a no quedarse en lo humano, a sobresalir de ello. Y ahí radica el origen de la violencia, de la rivalidad y de las divisiones y enfrentamientos que tenemos los humanos. De ahí Jesús vio que para traer salvación a este mundo, roto por tantas confrontaciones y fracturas, la solución era romper
con esa tensión nacida de la tendencia a situarse por encima de los demás para dominarlos de la manera que sea. Es el dominio del hombre por el hombre. Esto es lo que explica el anuncio de la pasión, y que no entendieron nada, que es anuncio de lo más radicalmente opuesto al seréis como Dios. Los discípulos tenían apetencia de grandeza, de privilegios, de ser los primeros puestos, de títulos, lo que también en el mundo que estamos apetecemos todos. Esa cosa que ya se ha dicho en la explicación de diversos evangelios de días pasados, aquellos discípulos, a fin de cuentas, no eran ni mejores ni peores que los demás mortales. Ellos, con su humanidad y sus humanas aspiraciones, no eran sino ejemplos modélicos de lo que nos pasa a todos. Esto es lo que explica el final del relato. Aquellos hombres humanos como todos no entendían cómo tampoco nosotros entendemos el lenguaje de Jesús. Porque el lenguaje, y aquí está la cuestión, del fracaso y de la exclusión social en que ellos esperaban, no esa exclusión y no ese fracaso, sino el triunfo y el mérito. Él tenía tal resistencia a todo aquel oscuro discurso que hasta les daba miedo preguntar lo que aquello podía significar, como dice el texto. De ahí nuestros oscuros miedos, la fuente de nuestra oscuridad cobarde, de tantos temores y de tantas esclavitudes. Tenemos miedo, en definitiva, y es lo que le estaba diciendo Jesús, a ser libres, a decidir por nosotros mismos. En una palabra, a ser hombres de verdad profundos. Porque nos da pánico ser diferentes. Sí, así queremos ser del montón. Y así no se puede seguir a Jesús. Por eso necesitamos tanto a Jesús, para que nos vaya enseñando y guiando por el camino que Él es, y así lo dijo. Él es el camino y no hay otro. Esto es lo que hay que meterse bien en la cabeza, porque lo dice el propio Jesús. Te leo lo que hemos leído antes. Jesús dijo: meteos bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. No ya entre quién le va a entregar, que normalmente
le entregaron los sacerdotes del Sanedrín y tal. Nosotros mismos somos los que después el pueblo lo entregamos a la muerte. Aquellos que vociferaban, aquel pueblo que lo alababa por sus milagros y tal, ese mismo pueblo, después cuando va a elegir a Barrabás o a Jesús, a Barrabás. Y Barrabás era un bandido, era un asesino. Pero ellos, dice el texto, no entendieron este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Este es el miedo que tenemos los humanos y que tenemos que quitar de nuestra vida, porque nos paraliza, nos destruye, nos quita toda libertad. Por eso Jesús insiste mucho: no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Y no se puede pensar, si pensamos que vamos a ganar al mundo a través como el mundo piensa, en el mérito, en los títulos, en todo lo que Jesús rechaza. El ser humano, por ser humano, por ser creado por Dios en su plenitud, tiene las fuerzas suficientes, pero no le hace falta las muletas que nosotros los humanos cogemos para tener fuerza para cambiar o las estructuras o a nosotros mismos. Necesitamos no tener miedo. El miedo paraliza a todas las personas, a todos los mortales, y quita la libertad y la autoridad para poder servir mejor a la sociedad en que nos ha tocado vivir. Por eso la pregunta era la siguiente, que te la recuerdo y me la recuerdo. ¿Qué vivo cuando me siento uno con la vida? ¿Qué siento? También podría decirse, cuando me siento uno con la vida. Uno. Ese uno es la unión y no separación de la totalidad. Somos todos en uno. Padre, que tú y yo y ellos sean uno para que el mundo crea. Pues bien, hermanos, ahí tenemos la fuerza que nos da el sentirnos hijos de Dios en plenitud y sin miedo, para poder decir al mundo que lo interesante es desarrollar el ser que somos y el ser hijo de Dios, y eso nos da la fuerza en plenitud de servir a los demás sin miedo, sin ataduras, con toda libertad y autoridad de aquel que dice lo que hace, lo que vive. Y si somos vida, tenemos que dar vida
y no muerte. Un saludo, un abrazo, hasta la próxima.